Jóvenes, a continuación vamos a hablar de los músculos de la pared abdominal, de la cintura pélvica y los miembros inferiores. En la región abdominal, o la porción, básicamente nos vamos a centrar en la porción anterolateral del abdomen. Estos músculos son en su mayoría anchos, en una extensión bastante amplia, abarcando la pared abdominal. Su función principal es la de la rotación del tronco, flexión del mismo e inclinación. También en los movimientos de lo que es pujar, ayudan también a aumentar la presión intraabdominal en el momento, por ejemplo, de hacer una maniobra de Valsalva, que es verdad aumentar la presión interna, o sencillamente cuando estamos pujando. Estos músculos se disponen de una manera muy especial que voy a ir explicando. Decirles desde la piel hasta la profundidad del abdomen tenemos ella misma, o sea, la piel con su tejido subcutáneo. Hay dos fascias subcutáneas, se llama de Camper y de Scarpa. Después está la hoja anterior de las vainas de los rectos. A continuación entonces siguen los rectos abdominales. Luego está la hoja posterior de la vaina del mismo. Y más profundo entonces está la fascia transversal con el tejido preperitoneal y el peritoneo. Esto es, si nos vamos por la línea media anterior, a los lados tenemos la presencia de los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen entre estas capas, que vamos a ir entonces, como digo, desarrollando. Quiero hablarles del diafragma. Es un músculo sumamente importante que deben de por lo menos conocerlo. Es el músculo motor de la respiración. Él se origina y se inserta desde varios puntos. Hay unos pilares o cruz, como se le llama en latín, que van desde la primera y segunda vértebra lumbar. El cruz derecho, el pilar derecho, desciende un poco más que el izquierdo hasta la tercera vértebra lumbar, y ellos entonces hacen hacia arriba un entrecruzamiento a nivel de lo que se llama el centro tendíneo, que es la porción más central del diafragma. A partir de aquí entonces hay unas expansiones tendinosas que llegan hasta las últimas costillas y también hasta la región anterior de la caja torácica a nivel del apéndice sifoides del esternón. El diafragma se dispone, como su nombre lo dice, todo músculo que se le llame diafragma tiene esa característica de ser una separación, un tabique, un domo a alguna cavidad. Se le llamará también diafragma a una formación muscular también que está en la región pélvica. Entonces, entre el músculo hay una serie de estructuras que lo atraviesan que son importantes conocer. El caso, por ejemplo, entre los pilares de origen del músculo diafragma, se hace un hiato para lo que es la aorta abdominal y el conducto torácico. Luego hay un hiato o un orificio para el esófago, el cual es atravesado por este órgano, acompañado de los nervios vagos. Y hay otro orificio para el paso de la vena cava, en este caso la vena cava inferior. Muchas o algunas veces la vena cava puede estar acompañada también de un nervio vago. Esas son variantes anatómicas, pero generalmente los nervios vagos acompañan la aorta, ¿verdad? Su arteria. Entonces el músculo, cuando se contrae, desciende y aumenta el espacio para expandirse de los pulmones. De ahí su mecánica ayuda a la respiración. Y está inervado, como les hablé cuando hablamos del plexo cervical, por el nervio frénico. El músculo recto abdominal anterior es un músculo metamérico porque tiene varios vientres musculares interrumpidos por unas intersecciones tendinosas.
Él se origina desde el apéndice sifoides del esternón, cara anterior, y los últimos cartílagos costales. A partir de ahí, entonces, como digo, se disponen en unos 3 o 4 vientres musculares interrumpidos por unas intersecciones tendinosas, vuelvo y repito, y termina a nivel de la espina del pubis. Él junto con su contrario están separados por una línea que se llama línea alba, y está cubierto por una vaina, una envoltura, que es la vaina de los rectos, la hoja anterior de la vaina de los rectos, que ya casi le explico cómo se forma. A nivel inguinal, estos músculos abdominales hacen una serie de prolongaciones en sus inserciones que hacen entonces unas formaciones a nivel de esta zona inguinal. El recto abdominal anterior ayuda a conformar el ligamento que le mencioné cuando hablábamos del ilíaco, el ligamento inguinal o de pupar, dando entonces dos pilares, un pilar interno y un pilar externo. Este ligamento inguinal ayuda a formar unos canales inguinales, que es por donde desciende el ligamento redondo en la mujer o el cordón espermático y lo que es con su contenido en el hombre. El músculo piramidal del abdomen es un músculo pequeño, es un músculo que básicamente está en regresión, en involución. Músculo bien, como digo, diminuto, viene ya del cuarto inferior del recto abdominal anterior, de sus vainas fibrosas, y termina a nivel de lo que es la espina del pubis también. El oblicuo mayor, también llamado oblicuo externo, es un músculo ancho, bien amplio. Viene entonces desde las últimas 5 costillas, los 2/3 anteriores del labio externo de la cresta ilíaca, y a partir de ahí entonces sus fibras, se entrecruzan con las del dorsal ancho, pero se dirigen hacia adelante hasta el borde externo de cada recto abdominal, y a partir de ahí se continúa como una aponeurosis. Termina este músculo, el oblicuo externo, como una expansión aponeurótica que envuelve por delante el recto abdominal anterior, y es uno de los que ayuda a formar la hoja anterior de la vaina de los rectos. A nivel inguinal también ayuda a reforzar lo que es el ligamento inguinal que le mencioné, y ayuda también a ser parte de lo que es un ligamento que se llama ligamento de Jean-Bernard, que también es uno de los conformadores de los anillos inguinales. El oblicuo externo, con el dorsal ancho y la cresta ilíaca, delimitan ese triángulo, esa formación, ¿verdad?, triangular de color azul, que es el triángulo de JL Petit. Oblicuo externo, dorsal ancho por detrás y la cresta ilíaca por debajo, cuyo fondo es entonces el músculo que va a seguir a continuación, que es el oblicuo interno, o también oblicuo menor. El oblicuo menor entonces se va a originar de las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Va a venir entonces también al nivel de las últimas costillas y los 2/3 anteriores del intersticio de la cresta ilíaca. A partir de aquí entonces el músculo se dirige también hacia la línea media, y a nivel de los rectos abdominales anteriores, entonces, al igual que el oblicuo externo, va a terminar en una hoja aponeurótica, pero esta vez la hoja aponeurótica se va a dividir en una hoja anterior y una hoja posterior a los rectos. Entonces, el oblicuo externo ayuda a formar parte de la vaina anterior de los rectos y de la vaina posterior que cubre los rectos. A nivel inguinal, el oblicuo menor, oblicuo interno, ayuda a formar parte de la capa cremastérica de las bolsas o del escroto, y también del dartos. Son fibras contráctiles que tiene el escroto, y se une a unas fibras distales que tiene el transverso del abdomen, formando un tendón, un ligamento que se llama ligamento común o tendón común. El transverso del abdomen entonces ya viene siendo el músculo más profundo,
También este músculo se origina de las apófisis espinosas, de las vértebras y transversas, las vértebras lumbares. A nivel de la cresta ilíaca también tiene una inserción que es a nivel de los 2/3 anteriores, ahora del labio interno de la cresta ilíaca, el reborde inferior de la costilla, y entonces termina también como una expansión aponeurótica, una vaina aponeurótica, que esta vez entonces se va únicamente por detrás de los rectos. Ayuda a formar parte de la hoja posterior de los rectos abdominales. En el tercio inferior de esta vaina de los rectos se expande, en vez de seguir por detrás, como se ve ahí, se interrumpe y sigue también hacia adelante, quedando entonces una zona desnuda de aponeurosis detrás del recto abdominal anterior, que se llama arcada de Douglas. Solamente queda detrás de los rectos abdominales anteriores el tejido preperitoneal y el peritoneo, a diferencia de los 2/3 superiores de la porción posterior de los rectos abdominales anteriores, que sí tiene una aponeurosis que lo cubra. Eso es importante al momento de conocer la pared abdominal anterior, saber esta debilidad que existe anatómicamente. Estos músculos están inervados en su mayoría por las últimas raíces de los nervios intercostales y por los nervios abdominogenitales, mayor en este caso, o ilio hipogástrico. Músculos a nivel espinopélvicos, ya tenemos entonces lo que es el psoas mayor, psoas menor. El psoas menor junto al mayor se origina de la cara lateral y de las apófisis transversas de las vértebras lumbares. El psoas menor apenas abarca una pequeña porción del mismo. El psoas menor termina insertándose a nivel del borde anterior del hueso ilíaco, en la eminencia iliopúbica. El psoas mayor entonces se reúne con el músculo ilíaco, que se origina de la fosa ilíaca interna, y ambos forman el psoas ilíaco, que termina en el trocánter menor. Es un músculo, el psoas menor es flexor del tronco, un músculo involutivo, o sea, no está tan desarrollado. El psoas mayor, o el psoas ilíaco, perdón, sí es un músculo más desarrollado, con una función muy importante para la flexión del tronco y principalmente para la flexión de la cadera. Su principal función es flexión de la cadera. Entre el psoas mayor y el músculo ilíaco sale el nervio crural o nervio femoral, atraviesa por ahí, y al músculo psoas mayor lo atraviesa el nervio genitofemoral. Un detalle importante cuando se está haciendo cualquier abordaje a ese nivel. El músculo psoas ilíaco está inervado por el nervio femoral. Músculos pelvitrocantéricos. Entonces tenemos los músculos glúteos. El glúteo mayor, entonces viene de la cara posterior del sacro, de lo que es el tercio posterior de la fosa ilíaca externa, y termina a nivel de la cara externa del trocánter, borde posterior del trocánter mayor más bien. Y también en la línea de trifurcación externa de la línea áspera del fémur. Es un músculo extensor de la cadera. El glúteo mediano entonces se origina de la fosa ilíaca externa entre las dos líneas semicirculares o glúteas y termina mayor. Es un músculo abductor de la cadera. Y el glúteo menor, es un músculo que también se origina de la fosa ilíaca externa, pero en el tercio anterior, y termina en la cara anterior del trocánter mayor. Es un músculo flexor. Flexor el menor, abductor el mediano, y el glúteo mayor es extensor de la cadera. Estos músculos están inervados por ramas que llevan el nombre de ellos, glúteo. El nervio glúteo superior le da inervación. Hay otros músculos también pelvitrocantéricos que son rotadores
está el músculo piramidal de la pelvis, desde la cara anterior del sacro hasta el vértice del trocánter mayor. Está el músculo gémino o los gemelos, gémino superior. El músculo gémino superior se origina a nivel de lo que es la cara externa de la espina ciática de la pelvis, del hueso ilíaco. Termina en la cara interna del trocánter mayor. Está el obturador interno, que viene de todo lo que es el reborde interno del agujero obturador y de la membrana obturatriz. Termina también en la cara interna del trocánter mayor. El gémino inferior, este se origina por encima de la tuberosidad isquiática, en el borde posterior del hueso ilíaco. Termina también en la cara interna del trocánter mayor. Estos tres músculos, gémino superior, obturador interno y gémino inferior, terminan por un tendón común a nivel, vuelvo y repito, de la cara interna del trocánter mayor. El obturador externo, que es este que está aquí en verde, viene entonces de la cara externa de la membrana obturatriz y del reborde externo del agujero obturador y termina en la fosa digital de la cara interna del trocánter mayor. Este es el que se inserta en la fosa digital. Cubriendo entonces al obturador externo está el cuadrado femoral o cuadrado crural, que viene entonces de la cara externa de la tuberosidad isquiática hasta el tubérculo intertrocantérico, que está en la cara posterior de la epífisis proximal del fémur. Estos músculos son rotadores de la cadera. Están inervados básicamente con nervios que tienen nombre común al músculo. El piriforme, un nervio con el mismo nombre, viene desde el E5. Lo mismo el gémino superior, viene de L5, del nervio obturador. El obturador interno también viene del E5. El gémino inferior ya viene del E4, una rama que viene de común con el cuadrado femoral, que también entonces está inervado por esta raíz nerviosa. Son ramas que vienen directas o colaterales a inervarles. Ahora los músculos a nivel del muslo, vamos a dividir entonces el grupo anterior. Tenemos superficialmente el sartorio. El sartorio viene de la espina ilíaca anterosuperior y termina a nivel de la cara anterointerna de la tibia, el tercio superior de la cara anterointerna de la tibia. Le llaman músculo de los sastres. Él es bien distinguible por la disposición larga que tiene y lo estrecho que es. O sea, es un músculo largo. Ayuda a la flexión de lo que es la cadera y digamos indirectamente a la extensión un poco de lo que es la rodilla. Está inervado por el nervio crural o femoral. El cuádriceps es un músculo, como se llama, tiene 4 vientres musculares. Está el recto femoral anterior, que viene de la espina ilíaca anteroinferior, un tendón directo, y un tendón reflejo que va hacia el canal supraacetabular. El músculo crural o vasto intermedio, este músculo se origina de los 2/3 anteriores o de los 2/3 superiores de la cara anterior del fémur. Vasto interno y vasto externo vienen de los labios correspondientes de la línea áspera del fémur. Todos estos músculos se reúnen en un tendón común que llega al borde superior de la rótula, con ciertas expansiones a nivel de los bordes laterales, que son los llamados retináculos o bandeletas. Es un músculo potente, ayuda a la extensión de la rodilla. El recto femoral anterior ayuda a la flexión de la cadera y también es un freno para la flexión forzada brusca de la rodilla. Está inervado por el nervio femoral y debajo, profundo, y debajo del vasto intermedio o músculo crural hay un pequeño músculo inconstante que se llama subcrural.
Lateralmente tenemos el tensor de la fascia lata. Este músculo se origina de la cresta ilíaca a nivel del tercio anterior del labio externo de la cresta ilíaca. Es un músculo básicamente aponeurótico, comienza en su tercio superior como un músculo como tal, o sea, vientre muscular, termina una expansión aponeurótica que es la fascia lata. Esta fascia lata termina a nivel del tubérculo de Jerdí de la tibia. Está inervado por el nervio glúteo superior y es un músculo similar al deltoides, ayuda un poco a la abducción de la cadera. Medialmente entonces tenemos el músculo pectíneo. El músculo pectíneo, él se origina de una superficie que lleva su nombre en el borde anterior del hueso ilíaco, el triángulo pectíneo, y termina en la línea de trifurcación media de la línea áspera del fémur. El recto interno o gracil es un músculo también largo, viene desde el labio externo de la rama isquiopúbica y termina a nivel del tercio superior de la cara anterointerna de la tibia. Junto con el sartorio, el semitendinoso, ayudan a formar lo que es la pata de ganso. Los tres aductores se llaman primero, segundo, tercer aductor o aductor largo, corto y mayor. El aductor menor es el segundo aductor. Los tres se originan de la cara externa de la rama isquiopúbica. Solamente que el mediano es el primero, porque es el que está más anterior. No se confundan con eso. El primero es el mediano, el segundo es el menor y el tercero sí es el mayor. La idea es que desde la rama isquiopúbica, la cara externa, van insertándose en el intersticio de la línea áspera del fémur. El menor, superiormente, a nivel del tercio medio, el mediano, y el mayor, entonces, de la línea áspera del fémur, hace una expansión hacia el epicóndilo medial del fémur. Por eso se lo mencioné cuando hablamos del hueso, como tubérculo del tercer aductor. En este caso, hago la correspondencia. Fíjense que el tercer aductor, en esa expansión que hace hasta el epicóndilo medial del fémur, hace un agujero que se llama anillo del tercer aductor o arcada de Hunter o anillo de Hunter. Por el anillo de Hunter es que los vasos femorales, al atravesarlo, cambian de nombre y se llaman entonces vasos popliteos. Importante ese dato. Estos músculos entonces son aductores. Ellos aproximan los muslos hacia la línea media. Está el pectíneo inervado por el nervio. El músculo recto interno está inervado por el nervio obturador, lo mismo que los aductores. El grupo posterior entonces del muslo está formado por el bíceps crural. Por su nombre deducimos que tiene dos vientres musculares, una porción larga que viene del tuberosidad isquiática y una porción corta que viene del intersticio de la línea áspera del fémur. Terminan estos músculos a nivel de la apófisis estiroides del peroné. Es un músculo flexor de la rodilla. El semitendinoso, entonces, también es un músculo que viene de la tuberosidad isquiática. El semitendinoso termina formando parte de la pata de ganso, junto con el sartorio y el recto interno o gracil. El semimembranoso, ya más medial, también es un músculo que se origina de la tuberosidad isquiática, pero este músculo termina solo a nivel del epicóndilo medial de la tibia. Importante la relación que existe a nivel del hueco popliteo, el paso de los vasos popliteos y el nervio ciático, ya que muchos procedimientos quirúrgicos se realizan y hay que tomar en cuenta a nivel de dónde están estas estructuras nerviosas. Lo que es el bíceps crural, está inervado la porción larga por el
nervio tibial o nervio ciático, y la porción corta puede estar inervada ya por la rama fibular o ciático-poplitea externa. Los demás músculos están inervados por el nervio ciático como tal. Ya entonces los músculos de la pierna, tenemos un grupo anterior, tenemos el tibial anterior que se origina de los 2/3 superiores de la cara anterolateral de la tibia y en el tubérculo de Jerdí se origina. Termina entonces en el dorso de la base del primer metatarsiano y de la primera cuña. Es un músculo extensor o dorsiflexor del tobillo. Está inervado por el nervio ciático-popliteo externo. Los demás músculos del grupo anterior entonces ya están más profundos. Tenemos entonces el extensor largo del dedo gordo del hallux, viene de la mitad anterior de la cara interna del peroné y termina a nivel del dorso de la falange distal del hallux. Está el extensor de los dedos, también viene de la mitad anterior de la cara interna del peroné y termina expandiéndose en 4 tendones en los 4 últimos dedos de los pies. Está el tercer peroneo o peroneo anterior, también el mismo origen que los dos que les he mencionado, es en la mitad anterior de la cara interna del peroné y termina a nivel de la base del quinto metatarsiano. Estos músculos, entonces, el tercer peroneo es extensor del tobillo, el extensor de los dedos y del dedo gordo. Entonces, como su nombre lo dice, hacen una extensión interfalángica de los dedos de los pies. Están inervados por el ciático popliteo externo. El grupo lateral, entonces tenemos el peroneo lateral largo, que viene de los 2/3 superiores de la cara externa del peroné, pasa por detrás del malleolo externo y cruza por debajo de la planta del pie para terminar en la cara plantar de la base del primer metatarsiano. Es un músculo flexor del tobillo y también ayuda a lo que es la eversión del tobillo. El peroneo lateral corto entonces viene del tercio inferior de la cara externa del peroné, también pasa por el canal retromalleolar externo y termina en la apófisis estiloides del quinto metatarsiano. Son evertores del tobillo, solamente que el peroneo lateral largo ayuda también a la flexión, el corto ayuda a la extensión. Están inervados por una rama que se llama nervio peroneo profundo, pero también se le llama nervio músculo cutáneo. Es de las ramas laterales del ciático. Entonces tenemos el grupo posterior a nivel de la pierna, la pantorrilla. Tenemos el tríceps sural. El tríceps sural está formado por los dos gemelos, gemelo interno y externo. El gemelo externo se origina del epicóndilo lateral del fémur. El gemelo interno se origina de la cara posterior de la extremidad distal del fémur. Diferente el origen. Se unen entonces al sóleo, que el sóleo también tiene un origen doble a nivel de la cara posterior del peroné en su tercio superior y a nivel de la cresta que imprime en la cara posterior de la tibia, la cresta del sóleo. El sóleo se une a los gemelos, forman el tendón, ¿verdad?, de Aquiles o del tríceps sural, terminando insertándose entonces en el tubérculo posterior del calcáneo. Los gemelos, principalmente ayudan a la flexión del tobillo. El sóleo también, pero ayuda a cuando estamos de pie, mantenernos en una posición plantígrada, a lo que nos permite estar de pie. Uno de los músculos principales es el sóleo. Hay otro pequeño músculo que está aquí acompañando a estos que les he mencionado, que es el plantar delgado o plantar, que se origina de la cara posterior de la extremidad distal del fémur por encima del cóndilo lateral. Es un músculo bien pequeño que es prácticamente tendinoso. Él acompaña a estos músculos que les mencioné, más no forma parte del tendón de Aquiles, sino que se inserta en el tubérculo posterior del calcáneo al lado de la inserción del tendón de Aquiles.
Es un músculo bien pequeñito, no tiene una función así tan desarrollada, pero ayuda a la flexión también del tobillo. Estos músculos están inervados por el nervio tibial. El plano o ciático-popliteo interno también se le llama al tibial. El plano profundo entonces está formado por el popliteo desde el epicóndilo lateral del fémur, termina en el tercio superior de la cara posterior de la tibia, es un flexor de la rodilla. Está el flexor largo del hallux, que viene de los 2/3 inferiores de la cara posterior del peroné, cruza entonces por el canal medio de la cara posterior de la extremidad distal de la tibia y termina en la falange distal del hallux. Es un flexor de ese dedo. Está el flexor de los dedos, que es este que está aquí. Viene de la cara posterior de la tibia, de la mitad interna de la cara posterior de la tibia. Se divide en 4 tendones que va para los 4 últimos dedos, su falange distal. Y el tibial posterior, que viene entonces de la mitad externa de la cara posterior de la tibia y de la mitad posterior de la cara interna del peroné, pasa por el canal retromalleolar interno y termina insertándose en el tubérculo del escafoides, en la planta del pie. Los flexores de los dedos pues hacen una flexión interfalángica distal. El tibial posterior es un flexor del tobillo. Están inervados por el nervio ciático-popliteo interno. A nivel del pie, para no cansarlos mucho, pero mencionándoselo, tenemos a nivel del plano profundo, tenemos los músculos interóseos, igual que en la mano, son 4 dorsales, 3 plantares. Está el oponente del quinto dedo, ¿verdad? Que va entonces desde la aponeurosis plantar hasta el flexor corto del quinto, que va entonces, es bien pequeño, va de la base del quinto metatarsiano hasta la falange proximal de este mismo dedo. El aductor del dedo gordo del pie tiene 2 componentes, uno oblicuo y uno transverso, como se puede ver aquí. Y el flexor corto del dedo gordo, que viene también entonces a originarse desde lo que es el cuboides y termina entonces a nivel de la falange proximal del dedo gordo. Ellos están inervados por los nervios plantares. El plano medio y superficial tenemos los lumbricales, son 4, igual que en la mano, se originan del tendón del flexor largo de los dedos, termina a nivel del tendón del extensor de los dedos. El cuadrado plantar también se llama cuadrado carnoso de Silvio. Este músculo se origina entonces a nivel del calcáneo y termina a nivel del tendón de los dedos, como se puede ver aquí, del flexor de los dedos. Está el abductor del lo que es el dedo gordo, se origina también del calcáneo hasta la falange proximal del dedo gordo. El flexor corto de los dedos desde el calcáneo entonces termina a nivel de la falange media de los 4 últimos dedos, ¿verdad? La cara plantar. El separador del quinto, entonces este músculo se origina también calcáneo, aponeurosis plantar hasta el quinto dedo. Para que lo conozcan, se le menciona, está inervado por ramas del nervio plantar lateral. El grupo dorsal entonces está formado por el extensor corto de los dedos. Este músculo también se le llama músculo pedio. Se origina de la cara dorsal del calcáneo, termina en expansión en los 4 últimos dedos. Y está el extensor del dedo gordo, que viene entonces de la cara anterosuperior del calcáneo, termina a nivel del dorso de la falange proximal del dedo gordo. Esto es básicamente para que conozcan los músculos del miembro inferior. Espero que estén bien. Hasta la próxima.